Bueno, hoy mi grupo le va a hablar sobre qué es moda en serie simple, en serie compuesta. Yo le voy a hablar sobre qué es moda. Me dice que es un conjunto de datos que se define como el número que está representado más veces dentro de los datos, es decir, es aquel número que representa una mayor frecuencia absoluta. Como también nos dice que moda es el valor que tiene una mayor frecuencia absoluta y se representa mediante MO. También nos dice que va a ser bimodal cuando dos valores del grupo tienen la misma frecuencia y va a ser multimodal cuando dos o más valores del grupo tienen la misma frecuencia. Como también nos dice que no hay cuando toda la puntuación del grupo tienen la misma frecuencia. Por último nos dice que las propiedades de la moda. Nos dice que la moda se destaca por sus sencillos cálculos y tiene una forma muy sencilla de calcular, como por ejemplo, nos dice hallar la moda de la distribución. Como dijimos anteriormente, la moda es el número que mayor veces se repite. A simple vista podemos decir que el número que mayor veces se repite sería el 4. ¿Por qué? Porque es el número que mayor veces se repite. Pero podemos representarlo de una mejor forma. Podemos ordenar de menor a mayor. Como vemos, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Nos dice que el 2 se repite una vez, el 3 se va a repetir 2 veces, el 4 se va a repetir 3 veces y el 5 se va a repetir 2 veces. Por lo tanto, nos dice que nuestra moda nos va a quedar 4, porque 4 es el número que mayor veces se repite. Segundo ejercicio, nos dice hallar la moda de la distribución. Lo podemos representar de la misma manera. Tenemos 1, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 7, tenemos 8 y tenemos 9. Como nos dice que la moda es el número que mayor veces se repite, vemos que el 1 se repite 3 veces, el 4 2 veces, el 5 3 veces, el 7 una vez, el 8 una vez y el 9 3 veces. En este caso no solamente tendríamos una moda, sería multimodal, porque son tres números que se repiten, son más de dos números que se repiten. En todo caso, nuestra moda quedaría 1, 5 y 9, porque son tres números que mayor veces se repiten. Ejercicio 3 nos dice la moda de la distribución. Vemos que tenemos 2, tenemos 3, tenemos 6 y tenemos 9. Como nos dice que el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 2 veces, el 6 se repite 2 veces y el 9 se va a repetir 2 veces. Por lo tanto, nos dice que como todas las puntuaciones del grupo tienen la misma frecuencia, no va a haber moda. ¿Por qué? Porque todas las puntuaciones del grupo son las mismas. Y por último nos dice hallar la moda de la distribución. Como vemos, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 3, tenemos 5, tenemos 7 y tenemos 8. Como vemos, nos dice que el 0 se repite una vez, el 1 se repite una vez, el 3 se repite 2 veces, el 5 se repite 2 veces, el 7 se repite una vez y el 8 se repite una vez. En tal caso nuestra moda sería 3 y 5, pero ya no sería una sola moda, sería bimodal porque son dos números que se repiten. En tal caso la moda quedaría 3 y 5. Gracias. Bueno, a mí me tocó lo que es el cálculo de la moda para datos agrupados. Como nuestra primera fórmula tenemos MO, que es igual a LI más FI menos 1 sobre FI menos
f y menos 1, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, f y menos f y más 1, cerramos paréntesis, por a y. Bueno, tenemos que MO es moda, LI es el límite inferior a la clase moda, FI tenemos que es la frecuencia absoluta a la clase moda, FI menos 1 es la frecuencia absoluta inmediata inferior a la clase moda, y FI más 1 es la frecuencia absoluta posterior a la clase moda, y AI es la amplitud de la clase. También se utiliza la fórmula de la moda que da un valor aproximado a esta, que es MO es igual a LI más FI más 1 sobre FI menos 1 más FI más 1 por AI. Bueno, aquí le voy a dar un ejemplo de un ejercicio. Calcula la moda de una distribución estadística que viene dada por una tabla. La tabla es esta. La tabla es la siguiente. 60, 63, 63,66, 66,90, 69, 69,62 y 62,75. Ya, nuestra frecuencia va a ser 5, 18, 42, 27 y 8, que esto es igual a 100. Bueno, aquí aplicamos nuestra primera fórmula. En primer lugar buscaremos el intervalo donde la frecuencia de moda tenga el mayor intervalo, o sea que sería el 42, porque es la mayor frecuencia que tenemos, y el intervalo sería 66-69. Entonces, aplicando la fórmula para cálculo de la moda de datos agrupados, extrayendo los siguientes límites, que sería el 66. Tenemos la frecuencia es igual a 42. Bueno, comenzamos a reemplazar valores. Moda es igual a 66 más, abrió paréntesis, 42 menos 18 sobre 42 menos 18, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 42 menos 27 por 3, que esto lo darán igual a 67,846. Como sabemos, también podemos ubicar la fórmula de acá, que da un valor aproximado.
que sería moda es igual a 66 más 27 sobre 18 más 27 por 3, que esto era igual a 67,8. Gracias. Buenos días, compañeros, y buenos días, profesor. Yo les voy a explicar un ejercicio de cuando los intervalos tienen diferentes amplitudes. Si tenemos una tabla con calificaciones obtenidas por un grupo de 50 alumnos, se ha observado que los que han tenido una nota de 0 a 5 son 15 alumnos, de 5 a 7, 20 alumnos, de 7 a 9, 12 alumnos, de 9 a 10, 3 alumnos. A continuación, calcularemos la altura de cada clase, dividiendo la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo correspondiente. Como sabemos, es la diferencia del límite superior y el límite inferior. ¿Cómo sacamos el límite superior y el límite inferior? Restamos 5 menos 0, que nos da 5, 7 menos 5, que nos da 2, 9 menos 7, que nos da 2, y 10 menos 9, que nos da 1. Entonces ese va a ser el límite superior y el límite inferior. Por lo tanto, vamos a calcular lo que es la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Dividimos 15 dividido para 5 nos da 3, 20 dividido para 2 nos da 10, 12 dividido para 2 nos da a 6 y 3 dividido para 1 nos da a 3. Entonces ya tenemos los datos. Entonces vamos a ver cuál es la mayor altura aquí. Entonces, como vemos aquí, el mayor es el 10. Entonces toda esta va a ser la mayor altura. Entonces, como ya tenemos los datos, ahora vamos a reemplazar con la fórmula. Que la fórmula es igual a moda, es igual al límite inferior más la altura de la clase modal menos la altura de la clase anterior de la clase modal dividido para la altura de la clase modal menos la altura de la clase más la altura de la clase modal menos la altura de la clase posterior a la clase modal por la amplitud del intervalo modal. Bueno, como ya tenemos aquí nuestra fórmula, entonces como vemos aquí, estos son iguales. Al momento de reemplazar en la fórmula, lo vamos a hacer de esta manera. Moda es igual al límite inferior, que el límite inferior es 5. Entonces lo vamos a poner aquí. Más la altura de la clase modal, que como ya sabemos es 10, menos el intervalo anterior, que el anterior es el 3. Entonces lo ubicamos aquí. Dividido para la altura de la clase modal, que viene a ser 10, que es lo mismo, básicamente es lo mismo que aquí, lo ubicamos acá abajo, menos la altura de la clase, que es 3, más la altura de la clase modal, que como sabemos es 10, menos la altura de la clase posterior a la clase modal, que viene a ser esta de aquí, que viene a dar 6, por
la amplitud del intervalo modal, que como sabemos es 2. Entonces lo ubicamos aquí. Como ya tenemos esta parte de aquí, procedemos. Moda es igual a 5, bajamos el 5, más es 2. Entonces lo ubicamos aquí. Como ya tenemos esta parte de aquí, procedemos. Moda es igual a 5, bajamos el 5, más 10 menos 3 nos viene a dar 7. Entonces, dividido lo ubicamos abajo. 10 menos 3, que es igual a 7, más 10 menos 6, que es igual a 4, por 2. Entonces, moda es igual, así sucesivamente bajamos el 5, más bajamos el 7, entonces aquí sumamos 7 más 4, 11, y bajamos el 2. Entonces, moda es igual, bajamos el 5, más aquí vamos a multiplicar 7 por 2, 14. Lo ubicamos el 11 abajo. Entonces aquí vamos a sumar 5 más 14, lo dividimos para 11 y nos da nuestra clase modal, que es 6/27. Gracias. Tipos de moda. Entre ellos tenemos moda unimodal, moda bimodal, moda multimodal, moda amodal. Se dice que cuando un conjunto de datos tiene una moda, la muestra es unimodal. Cuando tiene dos modas es bimodal. Cuando la muestra contiene más de un dato repetido se dice que es multimodal. Y último caso es cuando ningún dato tiene una frecuencia, se dice que la muestra es amodal. Bueno, ahora vamos a dar unos ejemplos con los tipos de modas. Bueno, empecemos con la moda amodal. La moda amodal, esto se da cuando tiene una sola frecuencia, es decir, que ningún valor de datos se repite. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que ningún dato se repite. Sería moda amodal. La vamos a un ejemplo con la moda unimodal. La moda unimodal, cuando el máximo número de repeticiones se da por un solo número. Ejemplo, tenemos 3, 5, 6 y 8. Vamos a hallar la moda unimodal con una gráfica. Tenemos 3, 5, 6 y 8. Vemos que el 3 se repite una sola vez. El 5 dos veces. El 6 una vez. El 8 una vez. En la gráfica tenemos que el 5 se repite dos veces, entonces la moda sería 5. Moda igual a 5. Vamos a hallar otra moda, moda bimodal. La moda bimodal dice cuando el máximo número de repeticiones se da para dos números. Ejemplo, tenemos los datos 3, 5, 6, 8 y 8. Vamos a usar con una gráfica para hallar la moda. En los datos teníamos 3, 5,
6 y 8. El 3 se repite una vez, el 5 dos veces, el 6 una vez, el 8 dos veces. Aquí podemos ver que la moda es un conjunto sería 5 y 8, porque ambos números se repiten en 2 ocasiones, mientras que el resto de números se repite únicamente una sola vez. La moda sería 5 y 8. Vamos con otra moda, moda multimodal. El número de datos serían 3, 5, 5, 6 y 8. Vamos a hallar la moda unimodal con una gráfica. En la categoría tenemos 3, 5, 6 y 8. Vemos que el 3 se repite 2 veces, el 5 2 veces, el 6 una vez, el 8 2 veces. Aquí en la gráfica vemos que la moda en el conjunto sería 3 números, porque en los 3 se repiten el mismo número de veces. La moda sería 3, 5 y 8. Bueno, aquí tenemos todos tipos de moda con ejemplo. ¿Qué es la mediana? Al hablar de mediana nos referimos a un grupo o conjunto de datos que se encuentran en el medio. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados ya sea de mayor a menor. La mediana se representa por me. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas. ¿Cómo hallar la mediana? 1. Para encontrar la mediana es necesario primero ordenar de menor a mayor el grupo de números de una forma lineal. 2. Una vez alineados, encuentra el número justo a la mitad de la línea. Esto demostrará que la mediana tiene la misma cantidad de ambos lados. 3. Si hay 2 números de un lado y 2 números del otro, usarás el que esté entre los dos. Esto es muy sencillo para realizar cuando la secuencia sea impar. 4. Para hacer este mismo procedimiento en un grupo par, volverás a seleccionar el número en el medio. Este caso será 2 números. 5. Encuentra la medida de ambos sumándolos y dividiéndolos entre 2. Esta es la forma utilizada para determinar la media, la suma de los 2 números. 6. La mediana de la secuencia de números par no tiene que ser un número dentro de esta secuencia. ¿Cuándo se utiliza la mediana? Se utiliza principalmente cuando hay distribuciones de números segregadas, permitiendo devolver la tendencia central al conjunto de números. Como vemos en el siguiente ejemplo de distribución normal de la mediana, tenemos los siguientes números: 2, 3, 5, 8, 10 y 11. Y aquí podemos contar que hay 7 números. De estos contamos los 3 primeros y los 3 últimos, lo cual el 5 vendría a ser la mediana. Ejemplos de distribución sesgada de la mediana. En esta parte de aquí encontramos
8 números, los cuales son 2, 2, 3, 3, 5, 7, 8 y 120. De estos números, cogemos los dos que están en la parte central y los contamos y su resultado sería 8, dividido para 2 a 4. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que es el cálculo de la mediana. Como tenemos entendido que la mediana es el valor que ocupa el lugar central dentro de este grupo de datos o dentro de los datos que se encuentran aquí. En este caso, debemos tener en cuenta como primera instancia que los valores se deben ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. En este caso ya los valores se encuentran ordenados. Pues aquí cuando estos datos se encuentran impar, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, 9 valores. Y como la mediana es aquella que ocupa el lugar central, tenemos que el lugar central es el número 5. En este caso, la mediana es una manera de calcularla de forma sencilla. Entonces tenemos que la mediana es igual a 5. En ese caso, cuando los datos se encuentran de forma par, pues aquí vamos a utilizar una fórmula en la que tenemos que la fórmula será mediana es igual al total de datos más 1 sobre 2. Esa será la fórmula que vamos a utilizar para calcular la mediana. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, estos datos de aquí se encuentran de forma par porque tenemos 6 datos. En este caso para calcular la mediana vamos a utilizar esta fórmula. Es decir, vamos a calcular mediana es igual para el número de datos que vendría a ser 6 más 1. Más 1. Todo esto dividido para 2. Entonces decimos que 6 más 1 es 7 sobre 2. En este caso, 7 dividido para 2 nos da un total o un resultado de 3.5. Pues de aquí, de este resultado, vamos a tener que buscar acá en qué lugar o posición se encuentra el 3.5. Entonces realizamos el conteo, decimos 1, 2, 3. Es decir, este resultado se encuentra por aquí. Pero para realizar el cálculo de la mediana, vamos a emplear nuevamente esta fórmula. Es decir, estos dos valores los vamos a sumar. ¿Por qué? Porque tenemos como un resultado de 3.5, entonces se encuentra en medio de estos dos valores. Vamos a decir que la mediana es igual a 9 más 10. Todo esto dividido para 2. Entonces decimos que en este caso realizamos lo que es la suma y luego lo dividimos para 2. $19 dividido para 2, tenemos que es un total de 9.5. Y ese es el valor de la mediana. A continuación del cálculo de la mediana para estos datos de aquí, en primera instancia debemos tener en cuenta que este grupo de datos se ordenan de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Esa es como primera instancia que debemos hacer. En este caso los vamos a ordenar. Como primer número sería el 8, seguido el 10, 11, luego el 14, el 15, el 16 y el 18. Bueno, para realizar el cálculo de la mediana vamos a utilizar la forma antes mencionada, que es igual, mediana es igual al número de datos más 1. Todo esto dividido para 2. Entonces, contamos los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que el número de datos o el total de datos
es 7. Calculamos, la mediana es igual a 7 más 1 dividido para 2. Hacemos lo que es la sumatoria, que esto nos da como resultado 8 dividido para 2. 8 dividido para 2, esto es igual a 4. Es decir, la mediana es igual a 4. Entonces, de este resultado tenemos que buscar acá cuál de estos valores ocupa el lugar 4 o el puesto número 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, la mediana o el valor que ocupa el dato central sería el número 14. Entonces, decimos que la mediana es igual a 14. Entonces, como antes mencioné, que cuando los datos son impar es muy fácil de calcular la mediana. Es decir, tenemos 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha. Entonces, el lugar central sería el número 14, que ya está acá calculado. Entonces tenemos que la mediana es igual a 14 porque ocupa el lugar central. Buenos días con todos mis compañeros. Ingeniero Walter Mendoza, mi nombre es Jocelyn Mantuano y yo les voy a tratar el tema sobre la fórmula y cálculo de la mediana para datos agrupados. Pero antes, vale recordar que la mediana se encuentra en el intervalo en donde la frecuencia acumulada llega a la mitad de la suma de la frecuencia absoluta. A continuación, se muestra lo que es la fórmula de la mediana para datos agrupados, que es ME, que significa mediana, igual a LI más N dividido para 2 menos FI menos 1, esto dividido para FI por AI. LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N2 es la semisuma de la frecuencia absoluta. La FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la mediana, a la clase mediana. La F en minúscula I es la frecuencia absoluta de la clase mediana. La AI es la amplitud de la clase. Lo veremos a través de un ejemplo de cálculos de la mediana para distribuciones estadísticas. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos lo que es la tabla, los intervalos y la frecuencia inicial. Realizaremos lo que es la frecuencia acumulada que se representa mediante la F mayúscula y la I. Sumamos lo que es 5 más 18, que es 23, 23 más 42, que es 65, 65 más 27, que es 92, y el 92 más 8, que es 100. Sabemos ya que tenemos una frecuencia acumulada de 100 números. Ahora reemplazaremos en lo que es la fórmula, que es mediana es igual a LI. Sabemos que no tenemos lo que es el dato de LI, que es el límite inferior, entonces lo calcularemos. ¿Cómo calcularemos dónde está el límite inferior? Lo calcularemos a través de n dividido para 2. N, que es el número total de la frecuencia acumulada, que es 100 dividido para 2 es igual a 50. Este 50 que está aquí lo tendremos que buscar entre los datos de la frecuencia acumulada, porque encontraremos la mediana, que es el valor central. Este 50, como podemos ver en la frecuencia acumulada, se encuentra entre este 75. Ya con esto sabemos que esta es la mediana. Ya tenemos lo que es el límite inferior, que es el 66.
reemplazamos n, que es el valor total de la frecuencia acumulada, y reemplazamos fi menos 1, que es la frecuencia acumulada antes de la clase mediana, que es este número de aquí que está antes, que es el 23. F minúscula I quiere decir que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es el valor que se encuentra aquí, el 42. Y la amplitud. A simple vista, como ustedes pueden ver, existe una amplitud de 3 en 3, pero también la podemos calcular a través de la fórmula, que es amplitud es igual a rango dividido por acá, que es el número de clase. Para esto, buscamos primero lo que es el rango y utilizamos el valor máximo y el valor mínimo de los intervalos que tenemos aquí. El valor máximo que está entre los intervalos es el 75 y el valor mínimo que está entre los intervalos es el 60. 75 menos 60 es igual a 15. Después buscamos lo que es el número de la clase. El número de la clase se representa mediante la fórmula K es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. N, en este caso, es el número de intervalos que hay. Del 60 al 75 hay 15 números. Ya. Calculamos lo que es 1 más 3.32 logaritmo de 15, que da 4.90. Este 4.90 se puede redondear a 5. Una vez que ya tenemos el número de rango y K, que es el número de clase, podemos reemplazar en la fórmula de amplitud, que reemplazamos el rango, que es 15, lo dividimos para K, que es el número de clase, que es 5, y esto es igual a 3. Ya tenemos la amplitud, entonces podemos reemplazar que es 3. Nuevamente, siguiendo paso a paso, primero dividimos, ponemos ME, que es la mediana, que es igual a 66, más dividimos el 100 para 2, que es 50, menos 23. Esto dividido para 42 por 3. Nuevamente, volvemos otra vez con la mediana, que es igual a 66. Restamos el 50 menos 23, que es igual a 27. Esto dividido para 42 multiplicado por 3. Nuevamente, mediana, que es igual a 66, más el 27 dividido para el 42, que es 0.64 por 3, que equivale esto, el 66 más el 0.64 multiplicado por 3 nos da un resultado de 67.92. Y ya tenemos lo que es la mediana. Ya tenemos lo que es la mediana de este ejercicio de cálculo, de estos intervalos de aquí. Entonces podremos ver que lo que se sacó anteriormente sí coincide y que la mediana sí se encuentra entre el 66 y el 69 de los intervalos, ya que esta mediana es 67.92. Gracias.
Buenos días, a mí me tocó diferenciar de moda y mediana. La, me- la media la media representa el punto de mayor concentración de datos en una muestra, pudiéndose incluso tener varias modas, mientras que la media solo toma en cuenta su ubicación. Corresponde el presentil 50, es decir, se divide la muestra en dos grupos con iguales cantidades de datos. Tenemos un cuadro de ventaja y desventaja de la media, mediana y moda. Muchas gracias. Y de ventajas de la mediana y moda. Mediana, ventajas. Es fácil de calcular si el número de observaciones no es muy grande. No se ve influenciada por los valores extremos, ya que solo influyen los valores centrales. Es fácil de entender. Se puede calcular para cualquier tipo de datos cuantitativos, incluso los datos con clase de extremo abierto. Es la tendencia de medida central más representativa en el caso de las variables que solo emiten la escala ordinal. Desventaja. No utilizan en su cálculo toda la información disponible, no pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido y hay que ordenar los datos antes de determinarlo. Ventajas. No se requieren cálculos. Se puede usar datos cuantitativos como cualitativos. Es fácil de interpretar. No se ve influenciada por valores extremos. Se puede calcular en clase de extremo abierto. Desventajas. Para conjunto pequeño de datos, su valor no siempre tiene gran utilidad, si es que de hecho existe. Solo tiene su significado en el caso de una gran cantidad de datos. No toda la información disponible se utiliza, no siempre existen si los datos no se repiten. En ocasiones, el azar hace que una sola observación no represente el valor más frecuente del conjunto de datos. Difícil de interpretar si los datos tienen 3 o más modas. Ventajas y desventajas de la mediana y la moda para datos agrupados. Ventajas de la mediana. Los valores extremos no afectan a la mediana como en el caso de la media aritmética. Es fácil de calcular, interpretar y entender. Se puede determinar para datos cualitativos registrados bajo una escala ordinal. Desventajas. Como valor central, se debe ordenar primero la serie de datos. Para una serie amplia de datos no agrupados, el proceso de ordenamiento de los datos demanda tiempo y usualmente provoca equivocaciones. Ventajas de la moda. Se puede utilizar tanto para datos cualitativos como cuantitativos. No se ve afectada por los valores extremos. Se puede calcular a pesar de que exista una o más clases abiertas. Las desventajas de la moda. No tiene un uso tan frecuente como la mediana. Muchas veces no existe moda, distribución amodal. En otros casos la distribución tiene varias modas, lo que dificulta su interpretación.